este tema que nada que ver porque era lo más parecido que podíamos encontrar para esta sección, vamos a honrar una sección que no tiene ni artística ni nada, que es libros, que en algún momento con Carlitos, el otro conductor de Chivos Expiatorios, que como ustedes saben estaba recién a minutos o una hora de tocar con pilotos del tiempo. Siempre traíamos libros y por si era necesario, si quedaba algo de tiempo, y a veces nos distraemos hablando pavadas y bueno, el libro siempre quedaba. Y este que vamos a leer a continuación completo en sus 300 páginas, no, mentira, chiste malísimo, no es que vamos a leer completo, es el libro que yo quería presentar, que vamos a presentarlos a través de dos maneras, leyendo el prólogo, que es muy breve, para introducir antes de contar, y después unas declaraciones que me hizo la propia autora de este libro, una vez que tuve la oportunidad de entrevistarla y que nos encontramos en los caminos de nuestra vida en varias oportunidades. El libro en cuestión es Los días del venado, es el primer libro de lo que se llama la saga de los confines de la querida Liliana Bodoc, que en paz descanse. Nos abandonó hace un par de tiempo, hace unos años, para escribir historias en otros mundos. Y bueno, aquí estamos. Liliana Bodoc era de aquellas personas que llega el momento del bajón, Camila, sabelo, llega el momento del bajón. No, mentira. Es de esas personas que cuando veían un brote, en vez de pisarlo, lo regaban, lo abonaban, lo seguían, lo acompañaban. Y profesora de letras ella, poeta de la hostia, en el máximo sentido de la palabra poeta, tenía esa capacidad de, casi como en algún momento puede ser con otra gente, con la ciencia, como en su momento fue Carl Sagan, bueno, ella era con la literatura. Y de acompañar a gente que incluso gente mayor, que esta cuestión de viejofóbica que tenemos en nuestra sociedad de que, a partir de los 40, 50 ya no servís para nada, ¿cómo te vas a poner a escribir a partir de esa edad? Bueno, ella acompañaba. Fue madrina del auditorio de la Comic Con, de la Argentina Comic Con, y presentaba todos los libros de fantasía, ella siempre estaba porque en algún momento había acompañado. Y yo traigo a colación Los días del venado, básicamente porque si bien ella no solamente escribió de fantasía épica medieval, no necesariamente medieval, sino que escribió relatos, historia de amor, relatos históricos, cuentos para niños. Bueno, Los días del venado, es como si fuera su propio Señor de los Anillos, pero no quiero encasillarlo en eso. De hecho, le comentábamos fuera de micrófono a Camila, de que poner música del Señor de los Anillos era como bajarle el precio a esto, y no, nada que ver. Esto tiene un peso propio. Y la ventaja que tenía este libro es que era una metáfora lisa y llanamente de la conquista española en América. De hecho, nosotros leemos los nombres, las costumbres, la cultura que se relata aquí muy bien descrita en cada una de las páginas de este libro, de Los días del venado. Recordemos la primera entrega de la saga de los confines. Empezamos a identificar elementos de los pueblos originarios del continente americano, incluso de los más patagónicos, desde las costumbres, los rituales, cómo se hablaban entre las personas que eran consideradas sabias, las personas mayores, sobre todo el lugar que se le daba a las personas mayores, y cuando nos describe a esta amenaza que venía de otro continente, cruzando los mares, nos empezamos a dar cuenta de algunas características desde la ropa, desde la forma de hablar, las cosas que hacían, que puede ser que tengan algo que ver con la conquista española, básicamente, como les decía. En este trabajo queda casi como un final abierto, podemos decirlo, pero es un libro que uno puede leer separado sin haber leído los otros. De hecho es el primero, por eso lo pueden hacer tranquilo. Pero se va hilvanando la historia a medida que va avanzando la saga, que también tuvo algunas continuaciones con unos relatos, con cuentos o leyendas de este universo, como si fueran los apéndices de la mencionada obra de Tolkien, bueno, aquí. Y a mí lo que me interesaba de mencionar, de traerlo, de recomendar de lectura, porque es un libro que pueden disfrutar tanto adultos como menores, adolescentes, gente que pueda leer, bueno, aquí lo puede disfrutar tranquilamente sin ningún problema.
Eh, estoy haciendo señas a Cami nada más, son códigos nuestros. Sí, podés ir a abrirle a nuestros invitados que acaban de llegar. Yo me encargo acá y la voy a estirar hasta que vos vengas, Cami, no te quedas, quedaste tranquila. Bueno, yo quería leerles el prólogo, porque decía, ¿qué párrafo puedo señalar acá? Quiero leerles el prólogo y después una cosita de la entrevista que tiene con esto de las edades y a veces la subestimación de los públicos. Me quedo, bueno, primero lo que voy a leer, la dedicatoria que tengo, verán, no sé si alcanzan a ver desde allá, autografiado por la propia Liliana Bock, una persona que realmente amo en el amplio sentido de la palabra, porque, y la digo en tiempo presente, cada vez que venía ella a Neuquén, yo iba a ir a escucharla, en las charlas en Buenos Aires, iba a ir a escucharla porque daba placer escuchar esa voz cansina. Tal vez tuviste un día de mierda, bueno, escuchabas a Liliana y se te pasaba todo. Y ella siempre en esta firma me puso para Pablo, guerreros, poetas, esos somos, esos seremos. Y quería leerles la introducción del prólogo, que es breve, y después les voy a leer un fragmento de la entrevista. El prólogo del primer libro, Los días del venado, de primera parte de la saga de los confines, comienza de la siguiente manera. Y ocurrió hace tantas edades, que no queda de ella ni el eco del recuerdo del eco del recuerdo. Ningún vestigio sobre estos sucesos han conseguido permanecer. Y aun cuando pudieran adentrarse en las cuevas sepultadas bajo nuevas civilizaciones, nada encontrarían. Lo que voy a relatar sucedió en un tiempo lejanísimo, cuando los continentes tenían otra forma y los ríos tenían otro curso. Entonces las horas de las criaturas pasaban lentas, los brujos de las tierras recorrían las montañas baduinas, buscando hierbas salutíferas, y todavía resultaba sencillo ver a los lurus en las largas noches de las islas del sur bailando alrededor de sus colas. He venido a dejar memoria de una grande y terrible batalla, acaso una de las más grandes y terribles que se libraron contra las fuerzas del odio eterno. Y saludo a los invitados que acaban de llegar. Y fue cuando una edad terminada y otra funesta se extendía hasta los últimos refugios. El odio eterno rondaba fuera de los límites de la realidad, buscando una sustancia tangible que le permitiera existir en el mundo de las criaturas. Y anda al acecho de una herida por donde introducirse, pero ninguna imperfección de las criaturas era grieta suficiente para darle paso. Sin embargo, como en las eternidades todo sucede, hubo una desobediencia que fue herida, imperfección y grieta suficiente. Todo comenzó cuando la muerte, desobedeciendo el mandato de no engendrar jamás otros seres, hizo una criatura de su propia sustancia, y fue su hijo, y lo amó. En ese vástago feroz, nacido contra las grandes leyes, el odio eterno encontró voz y sombra en este mundo. Bueno, corta acá, porque la historia sigue un cachito. Y básicamente, si te dan cuenta, nos cuenta algunos procesos de cómo se gestan algunas maldades, con toda la poeta y la metáfora de la muerte, y cómo a veces los traidores, los villanos se terminan construyendo en contra de la voluntad de quienes justamente viven en ese mundo donde ese traidor surge. Y hay una cuestión que yo quería leerles en la entrevista que le hice a Liliana Bock cuando trabajaba en otro medio, que le preguntó si escribir para hacer pensar, para crear imágenes, para contar o para movilizar. ¿Por qué? Y ella me contesta, en realidad, todas estas cosas que nombraste me parece que son ni más ni menos que la razón del ser del arte. El arte no es un sillón o una poltrona donde sentarse a ver pasar la vida desde mi punto de vista. En realidad es un lugar de incomodidad. Me gusta pensar el arte como un banquillo incómodo que te hace moverte todo el tiempo y pensar en cambiarte de lugar. Me parece que el arte es como un acicate, como un lugar para transformarse en todo caso. Con esta frase que me decía Liliana en una entrevista, Liliana Bock, autora de Los días del venado, vuelvo a mostrar, primera parte de la saga de los confines, terminamos esta parte de recomendación de lecturas y vamos a musicalizar con algo que no tiene absolutamente nada que ver, pero sí con esto del arte como arma que moviliza, como arte transformador. Escuchamos una versión de un tema que pertenece a Víctor Jara, pero de la mano de Tito Gutiérrez, Manifiesto.